El viento soplaba cálido sobre el valle, levantando nubes de polvo mientras dos hombres avanzaban lado a lado. Eliseo mantenía la mirada fija en Elías, tratando de ignorar el peso en su pecho. Algo dentro de él le decía que ese no sería un día común. El anciano profeta ya le había pedido 3 veces que se quedara atrás, pero Eliseo había rechazado todas. No ahora, no en ese momento tan crucial. Los discípulos de los profetas observaban desde lejos, murmurando entre ellos: ¿Sabes que hoy el Señor se llevará a tu maestro? Eliseo solo asentía, con impaciencia. Él ya lo sabía, pero lo que no sabía era cómo sería después, cuando Elías ya no estuviera y tuviera que caminar solo. Cuando llegaron al río Jordán, Elías, sin pronunciar palabra, tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas. El río, como si reconociera la autoridad del profeta, se dividió en 2, abriendo un sendero seco. Eliseo contempló aquello con profundo respeto. Era una señal clara de que Elías era un hombre de Dios, pero él, ¿sería digno de continuar ese legado? Cuando cruzaron al otro lado, Elías se detuvo y miró a su discípulo con ojos penetrantes. «Pídeme lo que deseas que haga por ti, antes que sea arrebatado de ti». Eliseo inhaló profundamente. Podía pedir cualquier cosa: protección, riqueza, seguridad, pero su corazón anhelaba algo más grande: que yo reciba una doble porción de tu espíritu. Elías sonrió como si esperara esa respuesta. Has pedido algo difícil, pero si me ves cuando sea arrebatado de ti, así será para ti. Un silencio los envolvió, y entonces sucedió. Desde el cielo se formó un torbellino, seguido por un carro de fuego tirado por caballos ardientes. La tierra tembló bajo sus pies, y antes de que Eliseo pudiera reaccionar, Elías fue elevado al cielo, desapareciendo entre las llamas. Padre mío, el carro de Israel y su gente de a caballo», gritó Eliseo, sintiendo un vacío profundo apoderarse de su ser. Cayó de rodillas, los ojos fijos en el cielo ahora vacío. Elías se había ido. Todo lo que quedaba era su manto, caído en el suelo. Lo tomó con manos temblorosas. Ahora debía saber. ¿Estaría Dios con él como estuvo con Elías? Regresó al Jordán, aferró el manto con firmeza y golpeó el agua, proclamando las palabras que ardían en su alma. ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? El río se abrió. El mismo milagro ocurrió. Los discípulos de los profetas, que miraban desde lejos, lo vieron y reconocieron. Eliseo ahora era el profeta de Israel. Pero esa sería apenas la primera prueba. Pronto enfrentaría desafíos que pondrían a prueba su fe, su poder y su papel como sucesor de Elías. Al cruzar de regreso el Jordán, Eliseo sentía el peso del manto sobre sus hombros. No era solo un trozo de tela, era el símbolo de la misión que ahora recaía sobre él. El vacío por la ausencia de Elías seguía presente, pero algo nuevo se encendía en su espíritu, una fuerza que nunca antes había experimentado. Los discípulos de los profetas insistieron en buscar a Elías, creyendo que quizás Dios solo lo había transportado a otro lugar, pero Eliseo conocía la verdad. Tras 3 días de búsqueda sin resultados, los hombres regresaron con las manos vacías. Eliseo simplemente los miró y dijo: ¿No os dije que no fueran? Luego fue llamado a Jericó, donde los habitantes le hablaron de un problema serio. La ciudad es buena, pero el agua es mala y la tierra estéril. Eliseo vio ahí una oportunidad para mostrar que Dios estaba con él. Pidió un recipiente nuevo con sal y caminó hacia la fuente de la ciudad. Allí arrojó la sal al agua y declaró: «Así dice el Señor, he sanado estas aguas. No habrá más muerte ni esterilidad». Y de inmediato el agua se volvió pura. La gente quedó asombrada. Eliseo no solo había sucedido a Elías, sino que traía restauración donde antes había ruina. No era únicamente un profeta de juicio, como lo fue Elías. Su llamado también incluía sanar y renovar. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar su autoridad. Al salir de Jericó rumbo a Betel, Eliseo enfrentó un ataque distinto, no de soldados ni de reyes, sino de palabras. Y esas palabras serían la prueba más simbólica de su trayecto hasta ese momento. El camino a Betel era áspero, y Eliseo sentía el cansancio del viaje. Su corazón aún estaba lleno de los acontecimientos recientes: Elías ascendiendo, el Jordán abriéndose, las aguas de Jericó purificadas. Cada paso le confirmaba que Dios lo guiaba, pero no todos lo veían así. Al acercarse a la ciudad, un grupo de jóvenes salió a su encuentro. Eran muchos, y se reían. Eliseo frunció el ceño. No era risa de alegría, sino de burla. Calvo, sube, sube!»,
gritaban los jóvenes, desafiando y mofándose del profeta. El insulto fue directo. Eliseo sintió su corazón acelerarse, no por vergüenza, sino porque entendió de inmediato el significado. No se burlaban solo de su aspecto, estaban despreciando lo que él representaba. Calvo no era solo un insulto común. Elías era conocido por su cabello largo y su apariencia impactante. Eliseo, en cambio, tal vez había rapado su cabeza en señal de duelo por su maestro. Al llamarlo así, los jóvenes querían decir: tú no eres como Elías, no tienes su poder. Y la frase sube era aún peor. Era una referencia directa a la ascensión de Elías. Desafiaban a Eliseo a demostrar que era un verdadero profeta. Si Elías fue al cielo, entonces sube tú también. La burla buscaba desacreditar su autoridad y ridiculizarlo ante todos. Eliseo respiró profundo. No era un ataque personal, era una provocación contra Dios mismo. Estaban menospreciando el poder divino que ahora reposaba sobre él. Miró al cielo, sintiendo la ira sagrada crecer dentro de sí. Entonces, pronunció una maldición en nombre del Señor, y Dios respondió. Dos figuras surgieron del bosque, osas, salvajes y hambrientas. Se lanzaron sobre la multitud en una explosión de juicio divino. La risa se tornó en gritos. Los jóvenes corrieron, pero ya era tarde. Los rugidos de las osas se mezclaron con los clamores de terror de aquellos que segundos antes se burlaban del profeta. El suelo quedó teñido de rojo, cuerpos caídos, rostros contorsionados por el dolor. 42 murieron allí, desgarrados por las garras de las bestias. El juicio de Dios fue inmediato y severo. Esa generación tenía que aprender. Burlarse de lo sagrado no quedaría sin respuesta. El Señor no sería ridiculizado. Esta historia nos muestra que la irreverencia hacia Dios y sus escogidos no pasa inadvertida. El poder celestial no es leyenda ni ficción, es una realidad viva y actuante. Eliseo no solo heredó el espíritu profético de Elías, sino que llevaba sobre sí la responsabilidad de representar la voluntad divina en la tierra. Quienes desprecian lo santo corren el riesgo de sufrir consecuencias dolorosas. Eso nos recuerda la importancia del respeto, la reverencia y la obediencia a los caminos del Señor. Eliseo no se inmutó, no lloró, no se echó atrás, simplemente siguió adelante, sabiendo que ese era solo el comienzo de un ministerio marcado por poder, justicia y milagros que transformarían la historia de Israel. Si te gustó esta historia y deseas conocer más relatos poderosos de la Biblia, deja tu like y suscríbete al canal. Así nos ayudas a seguir trayendo contenido impactante. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Hasta el próximo video.